Listo. Vamos a celebrar una oración a nuestro Dios. Comenzamos este sábado y recuerden que, bueno, comenzamos las horas deberían ser de tranquilidad, deberían ser horas de descanso en el Señor. Eh, Pidámosle al Señor para que Él nos permita un sábado tranquilo, un sábado en el que podamos aprender más de Él, pero no un sábado en el que podamos más reflejar su carácter. Así que, ¿dónde están? Allí inclinen sus rostros, el que pueda arrodíllese, el que no, no hay problema. Vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias porque permites que nos reunamos, Señor. Porque llegará el día en que eso no ocurrirá, Señor, ni siquiera por internet. Te agradecemos, Señor, porque hasta hoy tenemos la vida. Claro, Señor, hay muchas dificultades que cada uno de nosotros seguramente afronta y ha afrontado, Señor. Pero tenemos un Dios vivo, un Dios que tiene la solución a todos los problemas, Señor. Al médico de los médicos, al mejor financista, cualquier problema que tengamos, Señor, hoy sábado lo dejamos en tus manos. Para que podamos descansar en ti, Señor, para que, como dice tu palabra, descanse nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Agradezco por cada una de las personas que esta noche está conectada y tú has escuchado cada una de las peticiones y también de los agradecimientos que cada corazón tiene. Aún has escuchado el que no lo ha hecho público aquí, Señor, pero también conoces los deseos de sus corazones. Por eso en esta noche, Señor, yo quiero eh, pedirte, Señor, tú conoces allí los primos de Cris, tú conoces el estado de salud, Señor. Sabes que esta enfermedad que nos ha tocado vivir a veces es complicada, pero tú también tienes la cura. Por eso pedimos, Señor, que tú estés allí protegiéndolos de este COVID, Señor. Que se haga tu voluntad siempre, Señor, pero que se pueda ver tu mano, Señor, una vez que todo pase, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has escuchado y porque tú estarás allí a su lado y porque vas a resolver cualquier problema que tengan de salud. También agradecemos allí por Jorge Usecha, allí, anciano de Palermo, Señor. Ha tenido una buena recuperación de su cirugía y agradecemos porque tú eres un Dios grande y un Dios fuerte que tiene el control de todo. También pedimos, Joana está pidiendo allí por su amiga Flor, que también tiene allí COVID, Señor. Tú conoces también, Señor, no tenemos que decirte detalladamente quién es porque tú ya tenías contados sus cabellos desde antes de nacer, así que tú también estarás al frente de esto, Señor, y serás el médico de médicos que sanará, Señor. Glory está pidiendo allí por su familia. Primero, pues agradece, Señor, porque como iglesia podemos reunirnos, porque nos has cuidado, porque nos has mantenido, pero Señor, también está pidiendo allí por espiritualidad. ¿Cuánto lo necesitamos hoy en día, Señor, en este tiempo que es tan importante? Necesitamos de ti, Señor, que eres la única solución a todos nuestros problemas. Pero el problema más grande que tenemos es el problema del pecado y de nuestros corazones que a veces quieren el yo, Señor. Por eso cámbianos, transfórmanos y ayúdanos, Señor, a poder abrir la puerta de nuestro corazón para que tú entres y cenes allí. También ella está pidiendo por la unión, no solo espiritualidad, sino unión familiar. Qué importante, Señor, es que como familia estemos unidos. Y yo sigo pidiendo por cada una de las personas que están aquí, que el tema de esta noche, Señor, sea para reavivamiento de nuestras vidas, Señor, que podamos sacar lo más importante, que tú puedas estar en medio de nosotros, que tú hables a través de nuestras voces, Señor, y que este mensaje llegue a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos has escuchado y porque seguirás con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a todos los que se han conectado Amén. recientemente. Ariel está allí, que se ha conectado, bienvenido. Eh, ¿Quién más se conectó? Creo que nadie más, fue allí Ariel. Al resto, si alguno se me pasó, Carolina creo que está allí. Carolina, bienvenida Carolina Triana. Y vamos a comenzar entonces con nuestro tema. Hoy Sandra, como les dije, no pudo estar, pero ella les manda muchos saludos. Sin embargo, ella estará la próxima vez aquí. Bueno, no sé si recuerdan nuestro tema. Vamos a comenzar con nuestro tema, pero sí,
quiero que pase algo importante y es que em, pongamos todo nuestro corazón al tema. Como lo hemos dicho en la oración, los momentos que vivimos son peligrosos y el mensaje que estamos también estudiando es un mensaje solemne, pero es un mensaje que servirá si nuestros corazones están dispuestos y abiertos allí. No importa dónde estemos, pero dediquemos estos momentos a estudiarlo. Así que no sé si recuerdan el tema que habíamos estudiado la última vez, pero hoy vamos a hacer un repaso completo de ese tema. Eh, ¿Quién sabe cuál fue el tema que estudiamos la última vez? La marca de la bestia. Un poquito antes, hablamos de la imagen, ¿cierto? Todavía no hemos Eso. hablado de la marca. La marca será nuestro siguiente tema, pero yo quiero hacer un repaso así, porque ustedes saben que hemos ido trabajando sobre el marco del mensaje de los tres ángeles, ¿no? El mensaje de los tres ángeles es nuestro marco. Yo quiero que lo busquemos allí y lo volvamos a repetir. ¿Por qué? Porque de repente podemos estar perdiendo nuestro rumbo, o más bien de dónde estamos viniendo en nuestro mensaje, pues digamos que han sido varios sábados y a veces apartados varios viernes y apartados uno del otro. Así que quiero que busquemos Apocalipsis 14 y quiero que leamos desde los versículos 6 al 12, ¿sí? Alguien que lo encuentre allí y que lo busque y que lo lea. Lo leo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Está ahí? El 12. Hasta el 12. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En todo el tiempo que venimos estudiando este texto, porque es un texto o este mensaje, hemos visto cada una incluso por palabras, hemos ido investigando cada uno del mensaje. Vemos el mensaje final para el pueblo de Dios. Decíamos desde el principio que es el mensaje final porque inmediatamente después de esto, Jesús viene en las nubes de los cielos. Eso quiere decir que es el último mensaje. Y algo interesante es que los versículos previos a esta parte del mensaje, los versículos previos a esta parte del mensaje, es que regalen un momento, no sé si ustedes escuchan ruido de fondo aquí. No, No, solo soy yo. Listo. Bueno, entonces decíamos que porque es el último mensaje y la parte previa a este mensaje, es decir, previa al versículo 6, desde los versículos 1 al 7, nos habla de un grupo de personas que van a dar este mensaje. Es decir, Dios quiere formar un grupo de personas, que lo hablábamos también, Apocalipsis 12 también habla como ese grupo de personas como el remanente que quedó después de 1798. Ese remanente es el que se encarga de formar un carácter en su vida y tiene que dar este mensaje. Pero este mensaje tiene que ser ¿qué? Tiene que ser vivido primero que todo. Y por eso dice, vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno, es decir, un evangelio que existe de siempre para siempre, las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje que está allí. Y ese mensaje decía, básicamente es un mensaje de justificación y santificación. Lo que Dios nos está pidiendo a través de ese mensaje es que nos justifiquemos no nosotros mismos, sino que Dios sea la justicia nuestra
y que Dios mismo nos santifique. Por eso dice, temed a Dios, obedece a Dios, dadle gloria, muestra su carácter en tu vida, porque la hora de su juicio ya llegó, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este punto de adorar es bastante importante porque vamos a ver más adelante que, o precisamente hoy, que el tema de la adoración va a ser un caballo de batalla en los últimos días. En el momento que vivimos, lo más importante que está buscando Satanás y por el otro lado en el conflicto cósmico Dios es el corazón y a quién estamos adorando. Por eso dice que necesitamos en nuestra vida comprender que la obediencia es importante, comprender que Jesús debe morar en nuestros corazones, comprender que el juicio ha llegado y comprender que necesitamos adorar de manera correcta, ya sea o sobre todo a nuestro Dios. Y por eso sigue diciendo el mensaje, una vez que yo cumplo ese mensaje en mi vida, sigue diciendo el mensaje que otro ángel siguió diciendo que había caído Babilonia o que ya cayó Babilonia. Es decir, el que no cumplió lo que pasaba en el primer mensaje, entonces está diciendo cayó Babilonia y Babilonia es la confusión, Babilonia es el error, identificamos a Babilonia allí con el vino del furor de la fornicación, es decir, doctrinas erróneas que el mundo cristiano en general durante siglos ha estado diciéndole a las personas. Y esas mentiras han sido creídas por muchos, pero ese sistema, el fin de ese sistema es la caída. Y lo que nos está diciendo es que ha caído y que nosotros, ya que hemos ejemplificado a Jesús en nuestras vidas, necesitamos contarle a otros para que ellos no caigan en Babilonia. ¿Por qué? Porque pasa lo del tercer mensaje, que es el mensaje que estamos estudiando. Porque en el tercer mensaje, si alguno adora a la bestia, que ya la hemos identificado, no sé si lo recuerdan, quién es la bestia, el papado, el poder papal, ¿cierto? Esa es la bestia, y a su imagen, que es lo que estamos estudiando hoy, y recibe la marca en su frente o en su mano, él va a beber del vino de la ira de Dios. Va a haber un día, Dios es justo, claro que sí, Dios es justo, pero Dios es misericordioso también, ¿cierto? Misericordioso quiere decir que Él no nos da lo que merecemos. Nosotros merecíamos ¿qué? La muerte. Muerte. Todos nosotros merecíamos la muerte, pero en su misericordia Él no nos destruye, pero en su justicia algún día tiene que darle la paga al que no aceptó, ¿sí? Porque Él ha dado bastante tiempo y en su justicia Él tiene que darle paga a los que no le han aceptado, a los que decidieron vivir en el error, a los que decidieron vivir en contra de lo que la felicidad ofrece. Eso es lo que nos decía el mensaje del tercer ángel. Por eso dice que si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él va a beber del vino sin mezcla, ahora sí, de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto lo estudiamos en uno de los primeros temas, hablando básicamente que recibirá la muerte segunda. Y dice, y el humo de su tormento sigue o sube, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. Es decir, el que guarde esto, el que aguante todo esto que ha pasado, la caída de Babilonia, la separación entre los que deciden adorar a la bestia y los que no, entonces dice, aquí está la perseverancia, la paciencia de los santos, es decir, de ese grupo que quedó, de ese grupo que decide adorarle. ¿Y cuál es la perseverancia de los santos? Dice, los describe, los que guardan los mandamientos de Dios y ellos tienen también la fe de Jesús. Por eso es el mensaje final. Quería yo repasarlo básicamente porque es necesario entenderlo. Este mensaje de los tres ángeles, es un mensaje que fue dado por primera vez en 1842. Comenzó a proclamarse este mensaje, comenzó a vivirse y comenzó a proclamarse. Se comenzó a proclamar, se proclamó después en 1843 el mensaje del segundo ángel diciendo que había caído Babilonia. Muchas personas, por ejemplo en los Estados Unidos, comenzaron a escuchar la verdad del advenimiento de Jesús y al escuchar esta verdad del advenimiento comenzaron a salir de sus diferentes denominaciones, uniéndose inicialmente allí a un movimiento que se le llamó el movimiento adventista, los que esperaban la segunda venida de Jesús. Se unieron, pero el segundo mensaje quedó allí. Todavía no se podía predicar el tercer mensaje porque el tercer mensaje dice, si alguno adora a la bestia a su imagen,
todavía la bestia tenía una herida de muerte, como lo hemos estudiado, y todavía no se podía predicar este mensaje. Y todavía menos se había, digamos que estaba a vista o a la vista estaba una imagen allí, o la marca, o la marca allí. Entonces, por esta razón, estos mensajes tienen que ser ahora predicados por nosotros, pero antes de predicados, entendidos por nosotros, vividos por nosotros y predicados, porque el mundo tiene poco tiempo, porque el mundo será separado en dos grupos. Así que hoy vamos a comenzar otra vez. Dense cuenta que el mensaje del tercer ángel me dice que si alguno adora a la bestia, que lo identificamos como el poder papal, y a su imagen. Hoy vamos a identificar entonces otra vez qué es su imagen. Vamos a repasarlo de nuevo. Dice, recibe la marca en su frente o en su mano, que será un tema posterior, entonces va a beber del vino de la ira de Dios. Vamos a estudiar estos mensajes, este mensaje de qué es la imagen de la bestia para muchos, tal vez que no les quedó claro la última vez, pero que esta vez seguramente va a ser diferente. Así que, ¿dónde lo encontramos? Vamos a ir a Apocalipsis 13, y vamos a leer de corrido del 11 al 18 para tener una visión acerca de lo que nos quiere decir la imagen de la bestia. Entonces, quiero que vayamos allí, Apocalipsis 13, versículo desde el 11 al 18. Y quiero que lo lea alguien, tal vez, por favor. Camilo, bueno. Eso, muchas gracias. Cami, perdóname, tengo una pregunta. Sí, señor. Una pregunta con las buenas noches para todos. Hola, Ariel. Cami, es que tengo una inquietud ahí. Sí, señor. ¿Cuál es la señal? Por ejemplo, ese versículo donde dice el ángel, ha caído Babilonia. ¿Cuál es la señal para nosotros que nos indica que ha caído? ¿En qué momento? ¿O qué vamos a ver? ¿O en qué se va a reflejar? Tengo esa inquietud, Cami, perdóname. Sí, está perfecto. Ha caído Babilonia hace referencia, la primera vez que cayó Babilonia, o más bien, la caída de Babilonia quiere decir que este poder como está, en algún momento va a caer, viene cayendo, ¿sí? Es decir, ¿desde cuándo Satanás sabe que está perdiendo terreno? Lo dice por Apocalipsis 12, ¿no? Apocalipsis 12 dice que él se fue a hacer, como no pudo con el Hijo de Dios, dice que se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente, ¿cierto? Y en esa guerra, él sabe que le queda poco tiempo. Lo mismo que pasa con el sistema de Babilonia. Ha caído Babilonia quiere decir que progresivamente va a caer, pero caerá simplemente, o la última caída será un poco antes de que venga Jesús. Ese será el momento de la caída de Babilonia. Pero nosotros podemos estar diciéndole al mundo que ha caído Babilonia. ¿Por qué ha caído Babilonia? Porque Babilonia básicamente ya está destinada para ir a perdición. Entonces, la caída de Babilonia, ¿cuándo se cumplió por primera vez? Lo dijimos acá, 1842, ¿sí? En 1843. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1843? No sé si ustedes recuerdan, alguno ha visto de repente esta película que se llama Nuestra Historia, que se encuentra allí en YouTube, y habla cómo comenzó a predicarse el mensaje del advenimiento, el mensaje del juicio. Dense cuenta que el mensaje del primer ángel dice ¿qué? Dice, temed a Dios y darle gloria, ¿por qué qué? Porque la hora de su juicio ya llegó. Entonces comenzó a predicarse el mensaje del juicio, que muchos lo entendieron inicialmente mal, comprendiendo que el juicio era que Jesús iba a venir a la tierra, pero después de que pasó ese chasco, comprendieron que el juicio era el que había comenzado y que ya había comenzado. ¿Sí? Comenzó a predicarse este mensaje de eso que había pasado, y cuando se predicó el primer mensaje, entonces muchos comenzaron a comprender por qué Babilonia había caído. ¿Por qué cayó Babilonia inicialmente? ¿Cierto? Cayó Babilonia porque hizo, dice allí, beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, mezcló el error con la verdad. Al mezclar el error con la verdad, entonces Babilonia está cayendo. ¿Qué estoy diciéndole yo o cómo estoy predicando esto? En 1843 muchos comprendieron este mensaje y dijeron, oiga, en donde estoy, en el lugar que estoy, pues están vendiéndome otras doctrinas que no son correctas. Entonces comenzaron a salir de sus denominaciones, y entonces eso quiere decir que se cumplió el mensaje que dijeron, ha caído Babilonia, o Babilonia está cayendo, es lo que quiere decir allí. Está cayendo, y entonces dice también el capítulo 18, salid de ella, pueblo mío.
el mensaje de la caída de Babilonia es más importante para nosotros, para que le prediquemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas conocidas, para que salgan de Babilonia. Esto se cumplió. Ahora, ¿cuándo será el momento en el futuro en que se cumplirá la caída, que se cumplirá otra vez este mensaje? ¿Cierto? ¿Cuándo será en el futuro? Pues no sé si alguno ha escuchado el fuerte clamor. Nosotros mismos, los que hemos comprendido un mensaje importante como este que estamos dando, entonces vamos a dar un mensaje que se llama el fuerte clamor. Y en ese fuerte clamor, ¿qué pasará? Será tan fuerte, básicamente, el mensaje que prediquemos, que muchas personas otra vez van a salir de Babilonia. Porque ¿cuál será el fin de Babilonia? Va a caer. Ahora, Babilonia no es que haya caído ya, está cayendo, pero sabemos que su fin también es la caída, así como sabemos que Satanás no ha caído ya, pero su fin ¿cuál será? La perdición para siempre. ¿Y cuándo será el último momento? Pues cuando sea destruido finalmente. Así, Babilonia, Satanás, al final, los últimos enemigos serán destruidos. Pero lo que está diciéndome el mensaje es que debo apercibirme y apercibir a otros. Ahora, no sé si notan en esto la importancia del mensaje. ¿Por qué es tan importante comprender este mensaje? Porque si yo no lo comprendo, pues no estoy ayudando a otros a salir de Babilonia. ¿Y qué va a pasar con los que se quedan en Babilonia? Morirán con ella. Van a Va a perder caer, también. va a caer y se van a perder, porque ahí dice, ¿qué dice allí? Dice, serán atormentados, dice, específicamente dice allí, serán quemados. Es lo que dice allí. Eso lo estudiamos en uno de los primeros temas, ¿recuerdan? No serán quemados porque Dios es malo, sino básicamente porque nadie puede vivir en presencia de un Dios perfecto sin ser también una persona perfecta. Entonces, en la venida de Jesús, Jesús lo que hará es que con su resplandor, pues va a quemar al que no esté de acuerdo a su carácter. Y no lo quema porque él lance fuego, sino básicamente porque nadie puede vivir en presencia de Dios sin ser perfecto. Entonces, no sé si quedó respondida la pregunta allí, Ariel. Muy bien, Cami, muy bien. Bien. Excelente. Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, de pronto nos retrasamos ahí un poquito. Si no alcanzamos a terminar, no importa. Apocalipsis 13:11. Iba a leerlo Willy, ¿cierto? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muchas gracias. Hemos visto una visión completa de la segunda parte. Estos capítulos o este capítulo lo hemos venido estudiando de apartes, ¿cierto? Por ejemplo, del versículo 11 hasta del versículo 1 hasta el versículo 10, hemos identificado una primera bestia. No sé si recuerdan quién era la primera bestia. La primera bestia es el papado, ¿no? Muy bien. Roma papal o el papado era la primera bestia, ¿cierto? Y lo que estamos leyendo aquí, el versículo 11 dice, después de esa primera bestia, ¿la primera bestia de dónde salió? Recuerden. Del mar. Del mar, ¿cierto? Decíamos que del mar, bueno, tenía varias connotaciones, pero una de ellas importantes, tiene que ver de un lugar que era poblado para la época y específicamente decíamos que el mar en el lugar poblado del antiguo, es el antiguo continente que es Europa específicamente allí. Entonces decíamos que esa primera bestia, precisamente el papado, emerge de Roma, que es la bestia que ahorita vamos a estudiar un poquito más. Ahora, desde el versículo 11 se levanta otra bestia, ¿cierto?
La bestia que sube ¿de dónde? De la tierra. De la tierra. De la La bestia que tierra. sube de la tierra, ¿quién es? También lo identificamos. Estados Unidos. Estados Unidos, eso quedó completamente claro. Es decir, y decíamos que tenía ¿cuántos cuernos? 2. 2 cuernos, semejantes a los de quién? Un cordero. A los de un cordero. ¿Qué quería decir esos 2 cuernos? Libertad religiosa y libertad civil. Algo así. Libertad religiosa y libertad civil. Ahora, ¿eran cuernos de cordero porque qué? Porque habla muy bonito. Pero, ¿quién es el cordero? Jesús. Jesús, ¿cierto? Cuando hablamos de cuernos de cordero es porque estos 2 principios, libertad religiosa y libertad civil, también los enseñó Jesús. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero él entendía, Jesús sobre todo obviamente lo entiende porque él es Dios, y comprendía completamente que estos 2 cuernos debían estar separados. ¿Qué es lo que pasó con esta bestia que subió de la tierra? Una bestia que tenía 2 cuernos como de cordero. Inicialmente era como un cordero, o sea, hablaba de la misma manera que el cordero, que Jesús, es decir, reconocía que esos cuernos debían estar separados. La libertad religiosa por un lado y la libertad civil por un lado. De hecho, estudiamos la vez pasada que en la Constitución de los Estados Unidos, en una de las enmiendas, habla precisamente de estos 2 cuernos, que nunca deben unirse. Siempre, ustedes van a entender en la historia, que siempre que se unen estos 2 cuernos, el resultado es persecución. Siempre que se vayan a unir. Ahora, pero dice que esta bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, hablaba como ¿qué? Como dragón, ¿cierto? Como y como dragón. dragón decíamos, ¿quién era el dragón allí en la Edad Media? El dragón dice que el dragón se paró dispuesto ¿para qué? Para matar a la mujer que iba a dar a luz. ¿Quién era el poder que estaba representado en ese tiempo por el dragón? Roma, Nerón. Roma imperial, ¿no? O sea que estamos hablando que este dragón, claro, todos conocemos que el dragón es Satanás, que está detrás de todos los poderes, pero específicamente también hablando desde el lado de la parte civil. Eso es muy importante para entenderlo. Pero dice que el versículo 12, y aquí vamos a comenzar un poquito más, dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, de Roma papal, en presencia de ella. O sea, esta segunda bestia tiene que ser como contemporánea a la primera bestia. Mira. Roma papal y Estados Unidos tienen que vivir en un momento paralelo de la historia, ¿cierto? Pero algo también importante es que esta bestia o la primera bestia, no sé si ustedes recuerdan, había sufrido una herida de muerte, ¿cierto? Cuya herida de muerte hasta el día de hoy se ha sanado o no se ha sanado. No. Está sanando. No se ha está sanado, sanando. pero se está sanando. Muy bien, ¿cierto? Así que dice que por eso ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y dice, y esto lo vamos a estudiar también, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia de la primera, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí está aclarando incluso quién es, ¿no? Tiene la herida de espada y vivió, la primera bestia. Así que el plan maestro de Satanás se encuentra aquí en Apocalipsis 13, desde los versículos 11 hasta el versículo 18. ¿Y cuál es el plan maestro de Satanás? ¿Cuál es el objetivo de Satanás según ustedes lo que ven en estos versículos? ¿Cuál será el objetivo? Acabar con el pueblo de Dios. Acabar con el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero hay un problema que él siempre, desde el principio, desde que pecó, él quería. ¿Qué era lo que quería desde el principio? El poder. Ocupar el lugar de Dios. Exacto, quería ocupar el lugar de Dios, quería el poder, quería la adoración. Eso era lo que quería. ¿Ustedes han escuchado que el problema del conflicto final será en torno a la adoración? Pues claro. ¿Por qué? Porque el plan maestro de Satanás será recibir la adoración y los instrumentos utilizados para hacerse de todos los habitantes de la tierra, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer. Entonces lo que hace esta segunda bestia es que utiliza a la primera bestia que sube del mar, que ustedes me recordarán,
¿en cuántas partes se divide esa primera bestia? ¿En cuántas fases? ¿Cuántas fases tiene esa primera bestia que sube del mar? ¿Recuerden las fases? 3 fases. Listo, ¿cuáles son? Roma ¿Roma qué? dividida y Roma papal. Exacto. Roma imperial, ¿cierto? Que es la del dragón. Recuerden, el dragón se paró. ¿Para qué? Para matar al hijo que estaba por dar a luz la mujer, que es la iglesia. ¿Cuál era el hijo que iba a dar a luz la mujer? Cristo Jesús. Jesús. Dense cuenta que la iglesia siempre se encuentra en estado de espera. En ese tiempo estaba esperando a Jesús en su primera venida y nosotros también ahora estamos esperando a Jesús en su segunda venida. O sea que la iglesia es ella. Pero dice que el dragón, la Roma imperial en ese momento, ¿cierto? A través de Herodes, se paró para matar al hijo que iba a nacer. Así que Roma imperial es la primera fase de la bestia que sube del mar. Después viene Roma dividida, lo hemos hablado varias veces. Después viene Roma papal. Roma papal que reinó durante ¿cuánto tiempo? 1260 años. 1260 años. ¿En qué año recibió una herida de muerte? 1798. 1798, entonces recibió una herida mortal. Una herida mortal. Y después de esto, de 1798, entonces es que surge la bestia que sube ¿de dónde? De la tierra, ¿cierto? O sea que tenemos una cadena ininterrumpida. Sí, claro, tenemos, bueno, además de los poderes anteriores, si ustedes leen Apocalipsis 13, al principio se van a dar cuenta qué características tiene la bestia, ¿cierto? Características de leopardo, de oso, que ya lo hemos estudiado en Daniel y que no vamos a repetirlo, pero lo que nos interesa aquí es básicamente desde que comienza a reinar Roma. Así que tenemos a Roma imperial, Roma dividida, Roma papal que reina durante 1260 años, recibe la herida mortal. Durante los 1260 años esta bestia se vale, ella fue la misma que ejecutó todas las muertes de los santos. O sea, Sí. ¿el Papa se paró y los mató a todos? ¿O quién fue? ¿No? ¿Quién fue el que ejecutó esas muertes? El poder político. Roma imperial. El Estado, efectivamente. Roma papal, el papado se une con el poder político y de esta manera es que puede ejecutar. Nunca el papado ejecutó una muerte él mismo. ¿Quién lo hizo a través del sistema civil, a través de la espada? ¿Se acuerdan que hablamos de la espada? Lo hizo a través de la espada. Ahora, surge... Camilo. Ajá, ¿sí? Una pregunta. Claro que sí. De acuerdo a algo que escuché del pastor Bor, y tengo como la duda, Roma papal, perdón, el papado existía antes de Constantino, ¿cierto? ¿El papado Sí. existía antes de Constantino? No. No. Los papas comenzaron a estar allí, pero Sí. el papado, o el papado, se le puede decir papado solamente cuando se une el poder político y el poder religioso. En ese momento O sea, es que se le puede llamar papa. nace la figura del papa a raíz de Constantino, o antes existían los arzobispos que manejaban la iglesia como tal, antes de contaminarse con las prácticas paganas. Sí, existían O los sea, que mismos pastores, digámoslo así. De hecho, en el tiempo de Constantino, que Constantino no era un cristiano, ¿no? Inicialmente. Constantino no era cristiano y Constantino, para bautizarse al cristianismo, tuvo que pedir permiso, digamos, a los dirigentes religiosos de la época. Y la historia nos dice que habían dos. Uno se llamaba Silvestre, el otro se me olvida en este momento, pero uno de los dos estuvo en contra de unirse, el otro estuvo a favor. Una vez que pues ya se une Constantino, ahora entonces con el tiempo, el Papa llega a ser el mismo emperador, ¿cierto? O más bien, a tener los mismos poderes del emperador, ¿sí? Pero antes de esto, pues existían los dirigentes religiosos de la iglesia, que eso siempre ha pasado. gracias, Camilo. ¿Sí? Listo. Entonces, surge Camilo, otra pregunta, qué pena. Es que estaba mirando aquí de acuerdo con lo de las profecías y los días y miré un versículo que es segunda de Pedro 3:8
Entonces ahí quedé como más confundido con con lo de los 1200 tardes y mañanas y esas cosas. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo es, digamos, cómo se contaría a partir de ahí para lo de la segunda venida o cuando comenzó, digamos, ¿cómo es que se llama? El juicio Investigador. ese sí, señor. Eso fue, Una cosa son los 1260 días y otra cosa son las 2300 tardes y mañanas. exactamente. Exactamente. Eso, sí, sí, señor, Además, perdón. además, dos cosas importantes. Nosotros hemos hablado aquí del periodo de los 1260 días, pero si habláramos de las 2300 tardes y mañanas, pues tendríamos por lo menos otras 2 horas aquí. Entonces, ese tema, pues digamos que tendríamos que dejarlo ahí aparte. Entender que todos utilizan el principio por año. Aquí demostramos los 1260 días en alguna de de las veces pasadas, que comienzan en el año 538, una vez que precisamente el papado es el único que reina solo con el poder político, ¿cierto? Y hasta que recibe la herida de muerte, hasta que pierde otra vez el poder político. Eso es lo que quiere decir. Desde el año 538 hasta 1798. Ahí comienzan los 1260 años. ¿Que cómo comienzan? Bueno, allí hay unas grabaciones en mi página de YouTube. Si quieres, allí podemos revisarlas, ¿sí? Pero no podemos, digamos, detallarlo en este momento porque entonces perderíamos nuestro enfoque de hoy. ¿Listo? Tema principal. Exacto. Entonces, muy buenas las preguntas, seguimos contestando, pero procuren que las preguntas vayan al tema y las que no, pueden dejarlas allí en el chat o me las pueden hacer personalmente, que yo se las respondo personalmente. ¿Listo? Entonces, surge una bestia entonces que sale de la tierra, que ya vimos, con 2 cuernos de cordero, el poder civil y el poder religioso, que fueron los 2 poderes que reconoció Jesús, ¿no? Pero esta bestia iba a hablar como dragón. ¿Recuerdan cómo hablaba el dragón? Es decir, ¿cómo habló el dragón? ¿De qué se valió el dragón? Pues de la persecución. Así que esta bestia también va a ser lo mismo. El poder civil, o va a ser a través del poder civil, va a perseguir, a perseguir. Así habla la bestia. En el pasado el papado habló de esa manera. ¿Cómo habló? A través de sus dirigentes. ¿Y cómo lo hacía? A través del poder religioso y poder político, persiguiendo a los que se le oponían. Así que lo que me está diciendo aquí es que la bestia segunda, es decir, la que se levanta de la tierra, también va a hablar como dragón, es decir, también va a perseguir, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. Ahora, dice que en algún momento hace que las dos bestias, es decir, la primera bestia y la bestia que sube de la tierra, se unifiquen y se den la mano. La primera bestia representa allí a la religión babilonia moderna, ¿sí? Es decir, la iglesia apóstata, la ramera, porque lo hemos estudiado allí, ustedes podrán decir son palabras fuertes, pero la Biblia lo trata así. Y recuerden siempre que estamos hablando del sistema y no de las personas que están en el sistema, que es diferente, ¿cierto? La primera bestia entonces representando a la religión babilonia moderna, a la iglesia apóstata, a la ramera, el papado, que adoptó las enseñanzas y prácticas de la antigua Babilonia, por eso también se le llama Babilonia, porque eso que decía Gloria hace un momento, todas esas costumbres que venían de las bestias anteriores, que la primera de ellas fue Babilonia, se fueron pasando de generación en generación hasta tener las doctrinas falsas que todavía incorpora hoy el cristianismo y a veces nosotros en nuestras vidas. Y las incorporó dentro del cuerpo de Cristo, eso fue lo que hizo la bestia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Su iglesia. ¿La iglesia qué? Cristiana. Como lo decía el apóstol Pablo. Yo quiero que vayamos a Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Y leamos desde los versículos 3 al versículo 4 para saber cuál es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia y este poder? Así lo decía el apóstol Pablo. ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 y versículo 4? Dice, no os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren que ya el apóstol Pablo lo decía, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Apostasía. No vendrá Jesús
¿cierto? No vendrá Jesús, la segunda venida, sin que antes se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, que es el poder del que estamos hablando. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice, tanto que se sienta ¿en dónde? En el templo. O sea que Del trono. este En el poder trono de papal, Dios. ¿en dónde se va a sentar? En el templo de Dios. ¿Se va a sentar en dónde? En el trono de Dios, como ya lo dijo allí, y se va a hacer pasar ¿por quién? Por Dios. Hoy los cristianos están mirando acerca de este poder en otros lugares. Recientemente, o un poquito más allá, decían que era Obama, y cada día van diciendo que el anticristo es otro. Y mientras todos miran allí el problema que pasa en Oriente, lo que está pasando es que el poder ya se ha sentado en el templo de Dios. Pero el templo de Dios, ¿cuál es? Primera de Corintios 3:16, se los leo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, a Dios lo destruirá él. Porque el templo de Dios el Santo, dice, el cual sois vosotros. Nosotros formamos el templo de Dios. Claro, ahí el texto, muchos tomamos este texto como básicamente que nuestro cuerpo es templo de Dios. Y claro que es así. Pero la figura que quiere utilizar aquí el apóstol Pablo es que el templo de Dios está conformado por cada uno de nosotros. Nosotros somos piedras vivas, ¿cierto? En la construcción de ese templo, donde el fundamento, la piedra fundamental es Jesús, donde los otros fundamentos son los apóstoles y los profetas, lo dice también el apóstol Pedro. Así que su iglesia es el cuerpo de Cristo, es la cabeza del cuerpo. Por eso nuestro cuerpo, básicamente, es del Espíritu Santo. Ahora, este poder usurpador se sienta entonces en la misma iglesia de Cristo y se hace adorar como si fuera Dios. Eso ya pasó, 1260 años, y volverá otra vez a pasar. Esta segunda bestia que sale de la tierra, que tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón, hará que los moradores de la tierra adoren ¿a quién? A la primera bestia. Eso quiere decir que llegará el momento en que las dos bestias actúen de común acuerdo. Lo dice el versículo 12 de Apocalipsis 13. Miren cómo dice, y ejerce, la segunda bestia, la bestia que sube de la tierra, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces son poderes, como ya dije, contemporáneos y que trabajarán para un mismo fin. ¿Cuál es el mismo fin? ¿Cuál es el fin que tienen estos dos poderes cuando trabajen de la mano? Adorar a la bestia. ¿Lograr qué? ¿Qué quieren lograr estos dos poderes? Lo dice el texto. Sentarse en el trono de Dios. La adoración a la... La adoración. Quieren lograr la adoración. Recuerden, el problema final, el problema que vivimos en el mundo, básicamente es la adoración. Satanás quiere adoración para él. ¿Recuerdan cuando estuvo allí en el templo, en el monte de la tentación con Jesús? Le dijo Jesús, ¿qué? Te doy todos los reinos de la tierra si tú, postrado me adorares. El problema como tal es de adoración. Y estos dos poderes, la bestia que va a sanar su herida, que le va a ayudar a sanar su herida, la bestia que sube de la tierra, y la bestia que sube de la tierra, entonces quieren lograr ¿qué? La adoración. ¿De quiénes? De los habitantes de todas las personas. De la tierra, exactamente, de todas las personas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograrán la adoración? Nos lo dice allí también. ¿Cómo lograrán la adoración? ¿A través de qué? Del poder civil. Bueno, primero, hay dos maneras de lograr la adoración y ya vamos a estudiarlas. Una de ellas es a través del engaño, ¿sí? Por eso dice el versículo 13 y versículo 14, allí el capítulo 13, alguien que lo quiera leer. ¿Qué dice allí? A través del engaño lo lograrán. ¿Cómo dice? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Exactamente. Dice el versículo 13, creo que te saltaste, solo leíste el 14, ¿cierto? Pero dice, también hace grandes señales. Dice, de tal manera que uno hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y ahora sí lo que leíste, dice, y engaña a los moradores de la tierra, ¿con qué? Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la
bestia, la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que vemos dos métodos. El primer método es a través del engaño, ¿cierto? ¿Cómo es el engaño? Impresionar a través de ¿qué? Lo dice el texto. ¿De señales? ¿De señales o qué? O milagros, ¿cierto? Una de las maneras que utiliza esta bestia para engañar es a través de los milagros, ¿cierto? Engañando con señales mentirosas que la bestia hace. Ustedes recordarán algunos textos que nos hablan, por ejemplo, de señales. Ahorita estudiamos un poquito más de eso, pero algunos textos que nos hablan de señales. Por ejemplo, Mateo 24, dice allí el versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que en los postreros tiempos se van a levantar, ¿qué? Falsos profetas. ¿Y cómo engañan los falsos profetas? Con señales falsas. Marcos 16, 17 dice, y estas señales, hablando de lo que Jesús hace en nuestras vidas, cuando nosotros le seguimos, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Pero necesitamos identificar quién es verdadero profeta y quién no, porque resulta que hay unos que hacen señales en nombre de Jesús y otros que hacen señales en nombre de Satanás. Por eso dice que estas señales también seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Pero precisamente estos dos engaños han sido los que Satanás ha tratado de usurparle al poder que solo se merece Dios. Mateo 24, 23 y 24 también nos habla de las señales y de los falsos profetas. Dice allí, 23 y 24 dice, entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí no creáis, porque se levantarán, ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que una de las primeras maneras de las que se vale esta bestia que sube de la tierra, ¿cierto? Es a través de el engaño, de engañar a través de falsos milagros o falsas señales. Y la segunda manera de la que se vale es a través de la fuerza, ¿sí? A través de la fuerza, es decir, si no puede engañarlos, entonces lo que va a hacer es tratar de matarlos. Por eso dice el versículo 15 de Apocalipsis 13, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Interesante. Entonces, dos maneras de las que se vale este poder para ganar la adoración. ¿Cuáles? La primera. Con señales falsas. Señales falsos o milagros. Y con el poder. ¿Y la segunda? La fuerza. A la fuerza, ¿cierto? Entonces, vamos a... La persecución, muy bien. Trata de convencer esta bestia entonces engañando con los milagros que hace, que supuestamente vienen de Dios, pero son de otro poder. A los que no logra engañar entonces con los milagros que hace, entonces utiliza la espada, si se dan cuenta la espada, la fuerza, haciendo matar a quien no la adore. Impone penas, castigos para obligar a los habitantes de la tierra a adorar ¿a quién? A la primera bestia. Ahora, no solo los mata como recurso, no solamente a través de la fuerza no quiere decir que solo los mate. El texto dice algo más. Dice, además, usa como recurso de la fuerza es imponer tal vez algunas sanciones económicas. O allí dice, no permitiendo comprar ni qué. Ni vender. El versículo 16 y 17 lo dice. Dice allí, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, dice, y que ninguno pudiese, ¿qué? Comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que interesante que aquí nos está diciendo que también utiliza la fuerza, pero a través de no permitiendo, si alguno ya no quiere, y si con la muerte no lo logró, o con algunos, con otros entonces lo que va a hacer es imponer algunas sanciones. No puede comprar, no puede vender. Y quiero decirles que no está muy lejos el tiempo que eso ocurra, ¿sí? No está muy lejos, básicamente porque vemos que somos fácilmente vulnerables. Todo esto que ahora solo podemos comprar, ahora a veces podemos solamente comprar a través de la tarjeta, a través de... No es difícil que no se permita comprar o vender a unos.
Aquí, por ejemplo, por la pandemia se impone el pico y cédula, ¿no? Entonces solamente unos pueden ir y comprar y otros no. Entonces no es muy difícil que en el panorama de hoy eso se pueda ejecutar. Tal vez hace unos años era más complicado pensar, oye, ¿cómo va a lograr esto? Pero hoy ya es mucho más fácil de creer, ¿no? Hoy podemos creerlo mucho más fácil. Entonces, estas sanciones económicas para muchos llevan a la desesperación. Cuando no se puede comprar o vender, pues no habrán alimentos, ¿no? Y los alimentos no podrán ser conseguidos para aquellos que no hayan dado su lealtad a la bestia. Entonces, un momento complicado, es un momento complicado ese para estar vivo en la tierra, ¿sí? Se necesita tener una fe inquebrantable, una fe que solamente con Jesús podemos lograr. Porque tendremos, los que vivamos en ese momento, si es que Dios permite que vivamos, entonces tendremos que perder propiedades, víveres, todo lo que tenemos. Y eso nos incluye a todos, ¿cierto? Y dice, y se le coloca una marca en su frente o en su mano. Ahora, esta marca, hoy no vamos a hablar de la marca, pero simplemente voy a dar una reseña un poquito. Esta marca representa los dos métodos utilizados por la segunda bestia, ¿sí? Hay dos métodos utilizados por la segunda bestia para imponer la adoración de la primera bestia. La marca en la frente, aquí, si se dan cuenta, es colocada en aquellos que han sido convencidos por el engaño de la bestia. ¿Sí se dan cuenta? La marca de la bestia se coloca en aquellos que han sido convencidos por el engaño. ¿Cómo se convencieron? A través de los milagros. Están asombrados por esos milagros que hace. Están convencidos que eso es lo que deben hacer en honor a Dios. Muchos piensan que es en honor a Dios. Creen en el engaño y la mentira como si fuera la verdad. Por eso esa marca que se pone en la frente tiene que ver con básicamente haber sido convencidos, engañados, ¿cierto? Porque muchas personas creen que están en la verdad, pero han sido más bien engañados. Si vamos a 2 Tesalonicenses 2, nos dice básicamente lo que pasará con esas personas. Dice que creen en el engaño y la mentira como si fuera la verdad. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2, versículo 8, inicialmente hasta el 10? Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10. Repites, por favor, segunda Tesalonicenses, ¿cuál? 2, 8 al 10. Listo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hasta ahí. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Está diciendo que ¿qué? Que muchos, dice, cuando se manifiesta que el inicuo, está hablando del mismo poder que estamos hablando, a quien el Señor va a matar con el espíritu de su boca, dice allí, en el versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Sí se dan cuenta? Y dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. El que tuvo la oportunidad de conocer el mensaje de Dios para esta hora, el evangelio eterno, ¿cierto? Es la persona de la que está hablando allí. Quien no tuvo amor por la verdad es quien va a ser engañado. Ojo que estos temas entonces son importantes porque son de vida o muerte. Muchos serán engañados pensando que hacen el bien, pero no están haciendo el bien. Mira lo que sigue diciendo el versículo 11 y 12. El 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Ojo aquí que no es que Dios envíe poderes engañosos. La Biblia, en la manera en que está escrita, le atribuye todo lo que pasa a Dios. Ustedes podrán ver, por ejemplo, en Job, ¿no? En Job dice que Dios hizo descender un fuego del cielo, ¿cierto? Y entonces destruyó allí las posesiones de Job. Pero ¿quién hizo descender el fuego del cielo? Satanás. Lo que pasa es que Dios lo permite. Eso es diferente. Pero aquí está diciendo, por esto Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea, básicamente lo que está pasando es que nosotros hemos permitido el engaño. No es que Dios nos lo envíe, ¿cierto? Nosotros permitimos ser
engañados. Y dice el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la ¿qué? Injusticia. En la injusticia. Interesante. El poder engañoso de la segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia que sube de la tierra, va a hacer milagros, prodigios, señales y va a predicar un mensaje que van a creer muchos como si fuera verdad, pero van a ser engaños. Lo decía también Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4, el versículo 1, alguien que lo quiera leer. Timoteo. Por favor, Primera de Timoteo 4, versículo 1. Estoy buscando Primera de Timoteo 4, versículo 1. Sí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, además dice, el Espíritu dice ¿cómo? Claramente, eso no es un engaño para nadie. Es claro que en los postreros días, ahora, ¿ustedes creen que vivimos en los postreros días? Sí, cómo no. Sí, entonces, en los postreros tiempos, en los días que vivimos, ¿algunos qué? Apostatarán. Apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Creer algo y después... Negar la fe. Negar la fe. Negar la fe. Apostatar. ¿Sí? Recuerden que es la palabra apostanaje. Y la palabra apostanaje quiere decir o da a entender un barco que está apoyado con su red, su cuerda, digámoslo así, a la orilla. Pero es ese barco que se soltó de la orilla y por eso dice Pablo más adelante que muchos son llevados por cualquier viento de ¿qué? De doctrina, porque el barco queda a la deriva. Eso es lo que quiere decir la palabra apostanaje o apostatar. Es decir, soltarse de la orilla, soltarse de donde está amarrado. El que apostata es negar la fe. Entonces en los posteros días, muchos, dice, o algunos, apostatarán de la fe. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo apostatarán de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿quién? Demonios. De demonios. Esto vamos a detallarlo un poquito más. El Espíritu Santo lo ha manifestado claramente. Entonces algunos van a apostatar de la fe. No solo los que rechazan la verdad, sino también los que alguna vez tuvieron la fe de Jesús. Y yo les hago la pregunta a todos, tal vez para que hagan la reflexión así nunca me contesten, ¿cierto? Hagan la reflexión y es, ¿cuántos de nosotros de los que estamos aquí creemos que tenemos la fe de Jesús? Tal vez muchos. Y muchos pensamos que estamos en la iglesia y que tenemos un puesto asegurado. Pero dice aquí que muchos van a apostatar de la fe, incluso los que tuvieron la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque no amaban la verdad para permitir que ésta cambie y transforme sus vidas. Escucharon de repente a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. Y esto no quiere decir que viene Satanás o viene un satanista a hablarme. No, no, no. Doctrinas de demonios y espíritus engañadores son todas las doctrinas que van en contra de lo que Dios dice. ¿Será que aún los adventistas van a apostatar de la fe entonces? Sí. ¿Aún los que conocieron el mensaje de los tres ángeles van a apostatar? Sí, claro. ¿Aún los que tal vez escuchamos este mensaje? Sí. ¿Cuál es nuestra única seguridad? Es posible. ¿Cuál es nuestra única seguridad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pero afianzarnos en la verdad, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad está en su palabra. La palabra escrita, Jesús. Jesús es la palabra viviente, pero la palabra escrita es Jesús. Es decir, necesitamos estar aferrados a Jesús, tanto en su palabra escrita y sobre todo en la persona de Jesús en nuestras vidas. ¿Sí qué decías por allí? No te escuché. Listo. Camilo, yo sí tengo una pregunta. ¿Sí? O sea, en el momento que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, pues cuando vino la primera vez, en ese momento, digamos que también pasó algo muy parecido. También vino y él comenzó a decir pues, que era el Hijo de Dios, no sé qué, mostraba milagros, mostraba cosas. Y en efecto, mucha gente también estuvo ahí y le decía, no, usted no es, usted no es, usted no es, y punto, y lo crucificaron. Obviamente todo estaba ya escrito para que pasara así. Pero si en este momento, digamos, no sé, se dieran las cosas y otra vez Jesucristo volviera,
¿Qué hace pensar que no lo vamos a volver otra vez a matar y a crucificar como ya pasó en el pasado? Porque todos vamos a decir, es que Él no es. Jesús no va a volver como humano porque ya lo hizo una primera vez. La segunda vez que Él vuelva, va a venir, dice Apocalipsis específicamente, que y Corintios, dice que cuando venga, Él no va a tocar la tierra, ¿sí? Por eso leímos antes, dice allí específicamente, leímos claramente que nos dice que se levantarán falsos cristos, pero si dijeren que está allí, no lo creáis, o está allí en el otro lado, tampoco lo creáis. ¿Por qué? Porque Jesús va a venir simplemente por su pueblo, pero Él va a recoger a los suyos en el aire. Jesús ya no va a venir otra vez. Pero ¿a quién sí podemos matar y no nos damos cuenta que los podemos estar matando? Lo dice la parábola precisamente allí. Y dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hiciste. Así que Dios va a enviar personas, ¿cierto? También, así como hay profetas falsos, hay profetas verdaderos, ¿cierto? Nosotros estamos, cuando hablamos de esto, estamos siendo profetas de alguna manera, porque el profeta simplemente es quien habla de parte de Dios y está hablando del mensaje, pero muchas veces nosotros callamos. Y la palabra lo dice, que muchos se van a volver en contra de los que prediquen esto, ¿sí? Muchos no van a rechazar a Jesús otra vez, como pasó, o literalmente a Jesús, pero lo van a hacer a través de los enviados que Él envió, ¿sí? Los enviados específicamente, ¿sí? Entonces, eso es importante para allí. Pero es buena la pregunta, porque tendríamos que hacerlo. ¿Cuántos tal vez de los que estamos esta noche aquí conectados, tal vez si Jesús nos está enviando un mensaje, cuántos lo atendemos y cuántos no? ¿Cuántos a veces rechazamos este tipo de mensajes? ¿Cuántos rechazamos a los profetas de Dios? En el pasado lo rechazaron, quiere decir que con los seguidores de Jesús también va a ocurrir. Bueno, ahora, muchos de los que sabían incluso de memoria esto que estamos estudiando van a salir, van a apostatar de la fe. Miren lo que este texto que me encontré en el conflicto de los siglos. Y esto, para que le pongamos mucha atención, dice, la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. ¿Sí escucharon? La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Ahorita vamos a hablar de esa palabra. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes, dice allí, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos, ojo que está hablando de los mundanos que están en la iglesia. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad sin el poder de ella y verán en esta un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. No sé si lo entendieron, pero es una cita solemne, ¿no? Solemne la cita. Dice que la línea de separación entre un cristiano y entre un impío es apenas perceptible. Pregunta para nosotros, ¿en qué lugar estamos? ¿Sí? Apocalipsis 16 menciona lo mismo y quiero hablarles de esto ya casi para concluir. Apocalipsis 16 menciona este mismo punto que acabo de decir. Yo quiero que leamos Apocalipsis 16, versículo 13 y versículo 14. 13, 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y los reyes de la tierra todo el mundo, para reunirlos a la hora de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Dice,
Voy a repetirlo, de repente a veces un Sigo. poquito entrecortado. Dice así, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Ojo que estamos hablando de los nuevos poderes que hemos identificado. Identifiquémoslos. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus, dice, de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Aquí está la palabra señales, ¿recuerdan? Que la bestia hace ¿qué? Esta bestia que sube de la tierra hace señales. Dice aquí, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. Los mismos 3 poderes de Apocalipsis 13 están aquí. Apocalipsis 13, ¿recuerdan cuáles son los 3 poderes que nos habla Apocalipsis 13? Mire, repasémoslo. Versículo 2, Apocalipsis 13, 2. Díganme qué poderes ven ahí. Sí, por favor, ¿quién lo tiene ahí? 13:2. Wait. Tranquilo. Don't worry. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Cuántos poderes ven ahí? La primera que dice, y la bestia que vi. O sea, está la bestia, ¿no? ¿Y el segundo poder? Sí. ¿Un leopardo? No. La bestia No. era semejante a un leopardo. Ah, sí, y la otra un oso. No, pues, también es, la bestia era semejante a un leopardo. Ah, sí, como dos y el dragón. Era Exacto, entonces vemos ahí 2 poderes, ¿no? Poder Tenemos y su trono. la bestia y ¿quién? Y el dragón. Y el dragón. Versículo 3 y 4. Willy. Versículos 3 y 4. Espera, se me fue. Tranquilo, si quiero lo leo yo aquí rápido. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Seguimos viendo 2 poderes, el dragón y la bestia. Pero en Apocalipsis 13, en este capítulo que estamos leyendo, no aparece el nombre o el título del falso profeta. Recuerden que leímos, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas que engañan con señales. Entonces, Apocalipsis 13 no aparece el nombre o el título de falso profeta. Lo que aparece es una segunda bestia con cuernos como de cordero, pero habla como dragón. ¿Sí? Es decir, en Apocalipsis 16 nos habla de 3 poderes. El dragón, la bestia y el falso profeta. El falso profeta. Apocalipsis 13 nos habla de 3 poderes también, pero el último poder no dice que es el falso profeta, sino que es ¿qué? El dragón. Apocalipsis 13 nos dice que hay una bestia, hay un dragón y hay una cabeza camarera. Una bestia que sube ¿de dónde? El abismo. De la tierra. Del abismo. De la tierra. De la tierra. ¿Cierto? Entonces, lo que quiero decir aquí es que Apocalipsis 16 nos nombra 3 poderes. Vuelvo a repetirlo. Ajá. ¿Qué poderes son? La bestia, el dragón y el falso profeta. Exacto, la bestia, el dragón y el falso profeta. Y Apocalipsis 13 también nos nombra 3 poderes, pero el último con nombre diferente. ¿Cuáles son esos 3 poderes? La bestia, el dragón. La bestia, el dragón. Y el otro. Y la bestia que sube de la tierra, ¿sí se dan cuenta? O sea que la bestia que sube de la tierra es el mismo falso profeta. Voy a demostrárselo. Lo que aparece es una segunda bestia, ¿cierto? Lo que aparece es una segunda bestia con cuernos como de cordero, pero que habla como ¿qué? Como dragón. Pero esa bestia dice que hace señales y milagros y engaña. ¿Y quiénes son los que hacen milagros, señales y engañan? Los falsos profetas. Los falsos profetas, los falsos profetas. Por eso, a este poder en el capítulo 16 se le llama el falso profeta, ¿sí se dan cuenta? En un lado tenemos la bestia, el dragón, el falso profeta. Y en el otro lado tenemos la bestia, el dragón y la bestia que sube de la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Pero también tiene las mismas características. Dice que hace señales, engaños y milagros. ¿Sí? De hecho, miren, Apocalipsis 19,
Otra vez encontramos a la bestia y al falso profeta. Nos ayuda a identificar quién es el falso profeta Apocalipsis 19. La misma bestia de 2 cuernos. Miren por qué sabemos. Apocalipsis 19:20. ¿Quién lo quiere leer? Apocalipsis 19:20. Sí. Espérame un segundo. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estas dos fueran lanzadas vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Si se dan cuenta de las mismas palabras que utiliza, dice, y la bestia fue apresada y con ella fue apresada también ¿quién? El falso profeta. ¿Pero qué hizo el falso profeta para ser apresado? Dice que había hecho delante de ella, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que allí en Apocalipsis 13 dice que la segunda bestia hace señales y milagros delante de la primera? Aquí está diciendo lo mismo. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, ¿sí ven? Hizo señales con las cuales engañó a los que recibieron ¿qué? La marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea que el falso profeta, ¿cierto? Y la segunda bestia, la bestia que tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón, es el mismo falso profeta, ¿cierto? Comparamos entonces con Apocalipsis 13:12 lo que acabo de decir. Dice así, el versículo 12, y ejerce, la segunda bestia, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo que dice Apocalipsis 19:20. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, conclusión de ahí, el falso profeta y la bestia de 2 cuernos es una y la misma representación. Es una y la misma representación. El falso profeta y la bestia de 2 cuernos es una y la misma representación. Tenemos entonces, para que se forme la imagen de la bestia, 3 cosas deben pasar. ¿Qué debe pasar? El dragón debe estar. La bestia, Roma papal, o sea que la herida debe haber sido sanada. Y el falso profeta, ¿que quién es? Estados Unidos y el protestantismo apóstata, ¿cierto? Ahora dice, coloca después de esto la marca en la frente a los que por convencimiento queden a la mentira, por las señales que hace, ¿cierto? Pero el otro método que utiliza para lograr la lealtad y la adoración es la fuerza, ya lo hemos dicho. Por eso la señal es colocado en la mano, la señal es colocada en la mano derecha. La mano derecha es símbolo de la fuerza, lo hemos dicho. La marca de la bestia es colocada en la frente, es decir, los que son engañados en la frente, los que son engañados, y en la mano a los que, básicamente, ¿a los que qué? Los que la adoran. Y en la mano es colocada en la frente a los que a los que fueron engañados, y en la mano es por la fuerza allí, ¿cierto? Básicamente, símbolo de la fuerza. La marca de la bestia es colocada en la frente o en la mano, y quien hace que esto ocurra es el falso profeta, es decir, el protestantismo apóstata. Algunos textos refiriéndonos a esto del espíritu de profecía. Dice así, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ese es el protestantismo, ¿no? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que se impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado, ¿me escuchan? La imagen. Habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la
de la conciencia, lo que va a pasar es que de allí, de Estados Unidos, se levanta el protestantismo apóstata, tratando de hacerle una imagen a Roma específicamente y unida con el poder político. ¿Para qué? Para obligar a los demás y también para hacer señales, ¿no? Para obligar y para hacer señales y para engañar, ¿sí? Miren otro texto, dice, la imagen es formada como la primera bestia, la bestia semejante a un leopardo, la cual sale a relucir en el mensaje del primer ángel. En esta primera bestia está representada la Iglesia Católica Romana, un cuerpo eclesiástico vestido con la fuerza civil, teniendo autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otro cuerpo religioso vestido con fuerza similar. Y no sigo leyendo algunos textos que tengo ahí porque creo que quedó allí claro. Hasta ahí entonces tenemos lo que es la imagen de la bestia. Algunas de las señales que hace, y quiero que lo leamos y creo que con esto sí terminamos. Dice así, Apocalipsis 13, versículo 13. ¿Qué son las señales? Eso quiero que quede claro para nosotros, porque hablamos de las señales un poco, pero que detallemos un poco más las señales. Apocalipsis 13, 13, por favor. Apocalipsis 13, 13. Listo. Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Exacto, dice, ¿hace descender qué? Fuego del cielo. ¿En dónde más ustedes leyeron que descendió fuego sobre los hombres como señal del poder de Dios? En el monte Sinaí. ¿Descendió fuego sobre los hombres? No. Ah, Isaías. ¿En dónde? En Isaías, cuando él hace caer fuego del cielo cuando está levantando, está en el altar del incienso. con los profetas, eso. Eso es Elías, ¿no? Pero no. Digamos que quiero decir, cuando descendió fuego del cielo como señal del poder de Dios. O sea, no de destruir, sino como señal del poder de Dios. En la zarza ardiente. Bueno, bonito. ¿En la Pues, columna de fuego? también. Sodoma y Gomorra. Ahí los destruyó. ¿Recuerdan uno de los eventos más conocidos Es que creo que era como en un sacrificio, Bueno, eso es Elías, pero para destruir, digamos, bueno, eso es Elías, está bien ese, pero yo lo que quiero referirme, quería que me respondieran, era el Pentecostés. Sí. Cuando bajó el Espíritu Santo, Eso. tomó a cada uno de los apóstoles cuando estaban en el aposento alto. Sí, en el aposento alto, y bajó el Espíritu Santo, cada uno de ellos bajo fuego. Exacto, ¿cierto? ¿Lenguas como de qué? Fuego, descendieron. Hechos 2 lo dice, cuando se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Derramó el Espíritu Santo sobre la tierra, y Hechos 2 nos dice específicamente, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, ¿como de qué? De fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba, que hablasen. La señal de que había comenzado el ministerio de Cristo para la salvación de los hombres fue el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. El santuario celestial se inauguró y Cristo comenzó su ministerio. En ese día se bautizaron 3,000 como consecuencia de que descendió el fuego del cielo o el Espíritu Santo. Este poder, básicamente, del que estamos hablando, dice que también hace descender fuego ¿de qué? Del cielo. Este poder del que estamos hablando, que no puede ser el papado, porque ya se identifica con la bestia que sube del mar, o la primera bestia, debe ser entonces otro poder, y no puede ser la religión de Europa, sino que debe ser entonces la religión de la América, como ya dije. Por eso el protestantismo. Este también va a hacer milagros y señales. Y uno de los milagros y señales, esa caída del fuego es falsificar ¿qué? La venida de Jesús.
El Espíritu Santo. Descendió del fuego, descendió del cielo, ¿qué? El fuego. Y lo que está pasando aquí es falsificación entonces del Espíritu Santo. Eso es lo que va a hacer este poder. Y la religión que falsifica eso es la religión de América. ¿Y cuál es la religión de América? El protestantismo. En eso se fundó el protestantismo. Este también va a hacer milagros y señales. Grandes señales, tanto que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra. Solo que el poder no viene de parte de Dios, sino que viene ¿de quién? ¿De dónde viene ese fuego? De Satanás. De Satanás, ¿cierto? Doctrinas de demonios, eso es lo que ya habíamos dicho. Dice que este poder va a ir a engañar con doctrinas de demonios, cuando desciende falso fuego del cielo para hacer señales y prodigios. Por eso dice Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Señales. ¿Y las señales son cuáles? La falsificación del Espíritu Santo. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Un movimiento mundial enviado a todas las naciones de la tierra por el falso profeta. Un movimiento que engaña, mostrándoles que tienen el poder de Dios cuando en verdad no lo tienen. Espíritus de demonios. El diablo falsifica todo lo que hace Dios. Y tenemos ahí 2 ejemplos. Ustedes podrán recordar, por ejemplo, las plagas, ¿sí? En el contexto, precisamente el texto de Apocalipsis 16 que venimos leyendo es en el contexto de las plagas, ¿sí? En las plagas pasó algo similar. ¿Se falsificó el poder de Dios? Sí. Las 3 primeras plagas fueron falsificadas también por Dios. Por Dios no. Fueron falsificadas allí por las personas allí del faraón. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Lo que sorprende en Apocalipsis 16 es que dice que salieron espíritus inmundos a manera de ranas y van a engañar para reunirlos para la batalla. ¿Por qué a maneras de ranas? ¿Por qué creen que salen a manera de ranas? ¿Las ranas con qué cazan? La lengua. La lengua. Pues es una buena aplicación, ¿no? Las ranas cazan con la lengua. Este poder, el protestantismo apóstata, lo que hace es engañar ¿con qué? Con la lengua. ¿Sí? Y bueno, con algunas de los milagros parecidos. Mira lo que dice acerca de los espíritus inmundos que engañarán con la lengua. Dice, hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente. Pero miren, ¿ustedes qué creen que es el espiritismo? Porque este es el número 1, pero ¿qué creen? Alguien que me diga qué cree que es el espiritismo. Hablar con los muertos. ¿Saben que eso no es lo mismo que dice el conflicto de los siglos? Les recomiendo el capítulo que se llama precisamente así, ¿pueden hablar nuestros muertos? Y miren lo que dice el texto. Ustedes me dirán qué es lo que quiere decir espiritismo para allí cuando habla en el capítulo. Mire, hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente. O sea, es más peligroso que antaño, debido a la mayor sutileza de su engaño. O sea, es más sutil. ¿Por qué? Mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Es decir, ahora el espiritismo ¿qué? Acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado. Es decir, aplican la Biblia ¿para qué? Para que todo el mundo le parezca chévere. Al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. ¿Han conocido alguna persona cercana a ustedes que esté viviendo bajo esta obra del espiritismo? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Dice, años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, pero ahora dice que lo que hace es que acepta la Biblia, pero anula el acto de sus verdades solemnes y vitales. O sea, está de acuerdo con la Biblia, pero no le importan las verdades solemnes y vitales. Pero tampoco lo dice abiertamente. Dice, los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios. ¿En qué hacen hincapié los espiritistas? En el amor. En el amor. Pero dice, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. ¿Qué hacen con el amor los espiritistas? Lo aceptan, pero lo rebajan a un sentimentalismo nomás. A un sentimentalismo enfermizo. ¿Cómo se llama? Ustedes no sé si, pues todos fueron, aquí hay algunos jóvenes y cuando uno es joven,
¿Cuántos no se enamoraron y tal vez no era no era un enamoramiento, ¿no? Elena de White define eso como una infatuación, Infatuación. ¿cierto? ¿Cuántos no les pasó eso en algún momento? Sí. ¿Cierto que sí? A todos nos ha pasado tal vez en algún momento una infatuación. Pero esto es lo que está diciendo aquí. Dice que exaltan el amor, pero lo rebajan ya en su práctica. ¿Sí? Mira lo que dice. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. ¿Qué dice? La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta, los 10 mandamientos como si fueran muertos. Fábulas agradables y encantadoras, cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay de caer en su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse al dominio de los espíritus, pero se aventuran en terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad. Pero una vez que los induce a abandonar su inteligencia a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe puede libertar a esas almas prisioneras. No sé si al menos entendieron lo que hace hoy el protestantismo apóstata y efectivamente lo que hace el espiritismo a través de estos 3 poderes en coalición. Estos 3 poderes se encargan de hacer señales. ¿Y cuáles son las señales? Hoy tenemos algunas de estas señales que se utilizan en el mundo cristiano. ¿Cuáles son? El falso don de lenguas. ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Los milagros. Muchos se valen de los milagros simplemente para decir que Dios es el que actúa. Entonces, me levanto allá y algunos pagan para que se hagan los milagros. Algunos les hacen los milagros, pero esos milagros vienen de Satanás. Otros dicen que la ley fue invalidada, como acabamos de leer, ¿sí? Entre otras de las verdades que hoy falsifica el diablo. Esto, básicamente, se está regando en el cristianismo como si fuera entonces paja o fuego en paja, ¿cierto? Tenemos hoy muchas de las iglesias protestantes que tienen todas estas cosas, pero que básicamente no enseñan que el decálogo es letra muerta. Entonces, lo que hemos visto hasta acá es básicamente que la imagen de la bestia es un poder que se va a formar. ¿Cuándo se formará? Básicamente, cuando se una el poder civil, los Estados Unidos de Norteamérica y el poder romano, y los Estados Unidos de Norteamérica ejemplificado a través del protestantismo apóstata, es decir, todas las iglesias protestantes que apostataron de la fe. De esa manera, cuando todos se unan, entonces van a levantarse en contra de los guardadores de la ley, porque dicen, sí es importante amar a Dios, es importante unirnos en puntos de doctrina, pero no es importante guardar la ley como Dios nos lo ha dicho. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que es importante entender lo que la imagen de la bestia, definitivamente. Muchos de nosotros podemos estar siendo engañados. Muchos de nosotros seremos engañados. El mundo está siendo engañado. La única manera de no ser engañados es tomarnos de la mano de Jesús, que Él fortalezca su verdad en nuestros corazones y que escriba su ley en nuestros corazones para que seamos realmente transformados. Ninguno aquí tiene su puesto asegurado, solo por pensar que está asistiendo a una reunión, solo por pensar que pertenece a un pueblo. La única manera de tener nuestro puesto asegurado es valernos de Dios, porque pronto, y ya está pasando, vendrán engaños de este poder, de esta imagen de la bestia, una réplica de lo que pasó allí con el papado durante los 1260 años, tratando de engañar al mundo para que se le adore a un sistema que es falso y para que se le quite la adoración al verdadero. Por eso dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dale gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. El problema final, que lo veremos en nuestra siguiente vez, tiene que ver con adorar. Ya vimos que aquí el problema es con adorar, ¿no? ¿A quién adoramos? Pero ahora, ¿cómo le adoramos? ¿Será que a Dios le podemos adorar a nuestra manera? No, por eso nos habla de la marca de la bestia y tendremos que hablar en nuestra siguiente sesión del sello de Dios. El sello de Dios va a tener que ser puesto en las frentes de los que aman a Dios, pero los que no acepten este sello de Dios, los que se dejen engañar por el sentimentalismo enfermizo, van a caer también con los que tengan la marca de la bestia. Que Dios nos bendiga en esta noche, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a identificar los errores, que Dios nos ayude a predicar esta verdad presente, que Dios nos ayude a contarle a otros que Jesús viene pronto. Está más pronto de lo que creemos. Las señales lo dicen, lo avisan. Nuestras vidas entonces tienen que ser cambiadas, transformadas solo con el poder del Espíritu Santo y a través del sacrificio de Jesús allí en la cruz. Entonces, no sé si hay un tiempo para preguntas. Si no hay preguntas, entonces oramos. Voy a dejar ahí. No sé si alguien tiene preguntas, peticiones, quejas y reclamos. ¿Me puedes repetir, por favor, el capítulo del conflicto de los siglos que estabas leyendo ahorita? Se llama ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Y la página, aquí yo tengo unas páginas, la página 545 y 546 nos habla de lo que es el Espíritu. Bueno, ¿alguna pregunta más? Cami. Sí, señor. Cami, te quisiera hacer una pregunta. Bueno, eran dos, pero ya veo que vas a hablar del sello de Dios en la próxima clase. Entonces, te voy a preguntar sobre la marca de la bestia. ¿Esta marca es física o es algo simbólico? Por ejemplo, tengo entendido que los que van a llevar la marca de la bestia, pues Dios lo va a conocer, pero va a llevar físicamente un sello en la mano o en la frente. No. Hablemos de la marca de la bestia nada más. No se puede hablar de la marca de la bestia sin hablar del sello de Dios. Sin embargo, puedo responderlo en cortas palabras. Okay. El sello de Dios, básicamente, lo vamos a identificar. Dios nos sella con su Espíritu Santo y lo que hace con su Espíritu Santo es poner la ley. El sello de Dios es su ley que tiene que ver con el sábado, ¿sí? O sea, el sello de Dios es que en nuestra mente sea puesta la ley. Por eso dice, en los posteriores días, pondré mis leyes en sus corazones, ¿cierto? O sea que lo que va a poner Dios aquí es el sello y obviamente en medio de la ley, el sello o en medio de la ley, que es su sello, está el mandamiento cuarto, específicamente con su nombre, el Creador, ¿sí? Por un lado eso es el sello, en muy cortas palabras, lo vamos a estudiar más en profundidad. Y por el otro lado, pues, el sello es lo contrario, ¿sí? Digo, la marca es lo contrario, ¿sí? Si el sello de Dios es el carácter de Dios, pues la marca es el carácter de Satanás, ¿sí? ¿En qué se ejemplifica? Básicamente en los que deciden, por los engaños, guardar el día domingo. Por eso el problema final es a través de la adoración. ¿A quién adoramos? Ahora, el problema no es tanto un día, sino más bien si obedecemos a lo que Dios dice, ¿sí? Porque muchos dicen, no, hoy guardo el sábado, entonces yo ya estoy sellado. No, por eso el sello de Dios es su carácter y la marca de la bestia es ir en contra. Y como voy en contra, pues no guardo su ley. Y cuando no guardo su ley, pues lo que va a pasar al final del tiempo es que van a guardar el domingo, ¿sí? Entonces, el domingo como tal es la marca de la bestia, pero tiene que ver más allá de un día o más allá de un mandamiento o más allá de un Perdón, Cami. Cumplir. Ajá. Yo creo que se podría decir entonces, no hablemos tanto de día, ¿sí? Se podría decir más, hablar del carácter de Dios y como el carácter de Dios es su ley. Entonces, sencillamente, su sello es su ley completa, los 10 mandamientos que son, y la marca es ir en contra de alguno de los mandamientos de su ley. Sí, pero el punto es que aquí dice, en lo que acabamos de leer, es que va a ser que se va a poner una ley, ¿cierto? La famosa ley dominical que lo vamos a estudiar en más detalle aquí, ¿cierto? El problema final va a ser en torno a esa adoración. Es decir, se pone una ley
Y entonces, ¿cuántos van a seguir cumpliendo la ley de Dios a través del sábado o cuántos van a rechazarla? ¿Cómo se sabe que la rechazaron o la cumplieron? Cumpliendo la ley. ¿Pero en qué mandamiento específicamente? El cuarto. Entonces, el cuarto va a ser el punto central de la ley, pero no quiere decir que ese mismo o por cumplir hoy el sábado o por cumplir hoy el domingo me voy a salvar. Pero en tiempos, si yo le digo a usted hoy, lo voy a matar, si usted no guarda el sábado, es cosa distinta, ¿sí? Hoy todos decimos, yo guardo el sábado. Hasta muchos podemos dejar un trabajo, ¿no? Pues muchos podemos hacerlo hoy en día. Pero ¿qué pasa el día en que yo diga voy a matar a su familia o voy a matarlo a usted? Ese es el verdadero zarandeo que va a vivir el pueblo de Dios. Y el zarandeo se dará en torno a la adoración. Y la adoración se dará en torno al día, ¿cierto? Pero solo se podrá vivir cuando exista una ley, ¿no? Por ahora, pues digamos que no estamos siendo tan probados en torno a ese mandamiento. Entonces, ese es el punto. El sello de Dios es su carácter, pero en los postreros días, Elena de White incluso lo dice específicamente, dice, es el sábado, ¿cierto? El sello de Dios es el sábado, por un lado, y por el otro lado, el domingo, pero en el conflicto final, no hoy en día, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? Si yo guardo la ley, pues guardo la guardo a pesar de mi vida, ¿sí? Cami, está claro, está muy claro. Entonces, hay un detalle. Cuando dice nadie podrá comprar ni vender, entonces, ¿cómo me van a identificar a mí para venderme con qué? O sea, entonces ahí es donde yo digo, debe haber algo físico. ¿Cómo me van a identificar? ¿Cuál es la identificación para no vender? Sí, ahí, mire, ahí hay normalmente muchas personas se lanzan a hablar de chips, se lanzan a hablar de cosas de ese tipo, ¿sí? La Biblia no nos revela eso. La Biblia simplemente nos dice, básicamente, que no van a poder comprar ni vender. ¿Que cómo lo van a hacer? Bueno, hoy en día tal vez se nos ocurren muchas más ideas. No es más fácil hoy entender cómo puede hacer un sistema que no podamos comprar ni vender. Pues es tan sencillo como, pues nuestros datos están sí en una computadora, ¿no? Hoy en día eso puede pasar, pero la Biblia no nos está revelando eso, es decir, la Biblia nos está diciendo lo que va a pasar con la bestia es que no va a poder comprar ni vender. Es decir, hablar más allá de eso sería especular, ¿sí? Lo que sí es claro es que no vamos a poder comprar ni vender, pero la marca o el sello no es algo físico, eso sí debe ser claro, ¿sí? La marca y el sello no es físico, pero pues no podemos especular de qué manera eso va a ocurrir. ¿Sí? ¿Me va a entender? Sí, ahí queda como en stand-by, como que ese pedazo todavía está como que qué va a pasar para que eso se cumpla, ¿no? Vuelvo a repetir, hoy en día no es muy complicado entenderlo, ¿sí? Es decir, tal vez hace unos 20 años era más difícil, pero hoy en día, pues ustedes compran ¿con qué? Ya les dije, solamente con la cédula está registrada. Yo interrumpo. Sí. Hay una aplicación, hoy en día, en este momento, hay una aplicación que se llama Verifíquese Cédula. En esa aplicación yo puedo entrar y ver si Camilo está cotizando, en qué EPS, si está pagando pensión, si tiene antecedentes penales, si tiene comparendos, si su SOA está vigente, todas esas cosas tan minuciosas en este momento, ¿sí? Obviamente estamos especulando. Exacto. No estamos diciendo que está en stand-by el saber cuál es el sello de Dios y la marca de la bestia, porque eso está clarísimo, ¿sí? Especular es que se desarrolle algún programa. Camilo, por ejemplo, es un desarrollador, podría el día de mañana convertirse en una persona que desarrolle un programa donde están todas esas bases de datos de las personas y sencillamente dice, guarda el sábado o guarda el domingo, me imagino así. Ya, pare de contar. Pero vuelvo y retomo lo que dice Camilo. Es especular sobre lo que va a pasar, pero de que el sello de Dios y la marca de la bestia sabemos qué es, eso lo sabemos. Sí, ese debe ser el punto principal, Ari. También cambia. Eso está claro. Mira, el comportamiento, Ariel también. Ariel, ¿cómo estás? Puede ser el comportamiento. Gracias.
sabes No, que no, tú eres no. el dentista y los sábados no compras. Entonces, No, cualquier no, no, persona está que bien, está atenta, bien. Está cualquier claro. persona, Yo lo que, en donde entra mi gran duda es que dice que nadie podrá comprar ni vender. Entonces yo digo, oh, ¿y qué me ¿Cómo? identifica a mí para que no me vendan? O sea, ¿cómo va a ser eso? Por eso hago la pregunta, porque pues Camilo sabe y Sí, yo no sé. Yo estoy sí, aquí claro. escuchando esto porque yo quiero aprender. Si yo supiera, pues no la escucho, porque yo soy un experto en la materia y por eso no, ¿para qué la escucho si yo sé? No, pero yo quiero aprender. Y Nosotros- las preguntas no, parecen fuera de tono. Pero es que yo no sé, entonces yo quiero aprender, como cuando tú vas a la universidad y quieres aprender, por eso vas a la universidad, a buscar un título. ¿Sí ves? claro. Por eso yo lo Sí, claro. hago. Además, ¿Sí ¿saben ves, mi amigo? una cosa relacionada a eso, o a todos, y Ariel? Em, muchas personas sí están especulando hoy en día, por eso, digamos, hablar de no especular, simplemente por eso la respuesta tiene que ir a ese sentido. Porque muchas personas hoy en día están diciendo, entonces la vacuna contra el COVID, esa ya me trae el chip, ¿sí? Y ese chip, entonces, tiene la marca de la bestia. Entonces muchos dicen, yo no me dejo poner la vacuna, básicamente porque esa es la marca de la bestia. Pero eso es especular, ¿sí? Eso es especular. Sí. Tengamos por seguro una cosa, y es que Dios, si nosotros estudiamos, Dios va a revelar a su tiempo lo que va a pasar, ¿sí? Eh, quiero decirles que para ese momento, cuando se dé una ley dominical, pero una ley dominical en la que haya decreto de muerte, el pueblo de Dios ya estará sellado. Así que tranquilo, Ariel, por ese lado, ¿sí? Es decir, no tenemos que preocuparnos cómo o cuándo, porque el pueblo de Dios ya estará sellado, ¿sí? No, Entonces, sino tranquilo, que no, Agustina. entonces no vayas a creer que hay gente interesada en la doctrina Claro, y salen con esas preguntitas y uno queda, eh, y si tú no sí, le señor. supiste contestar, hermano, ya no le creen a esto. Sí, Así señor. de sencillo. Entonces, yo quiero aprender por eso. Está no, bien, está pero está perfecto. bien, vale. No, está bien, y la pregunta tiene que ir porque hoy es la confusión de muchas personas. Sí, yo lo que Claro. llamo es de repente a no ir más allá de lo que la Biblia nos dice, es lo que todo predicador, todo laico, toda persona que estudia la Biblia debe hacer. ¿Sí? Yo no puedo ir más allá de lo que la Biblia dice. Hay muchos que hoy en día especulan bastante, ¿no? Eh, y claro, muchos ganan adeptos especulando, pero nosotros no somos llamados a eso, ¿sí? Podemos demostrar lo que Dios nos ha revelado, pero si Dios no nos ha revelado cierta parte, hasta ahí podemos ir. ¿Sí? Yo podría aquí responder, la marca de la bestia es un chip, ¿sí? Pero pues eso sería especular y pues eso también sería demandado a mi mano, ¿no? Entonces, el Bueno, punto es ese. yo le voy a dar un tip de que sí va a haber una identificación. ¿Por qué creen que en lo que va a haber del gran cambio está metido el creador de los sistemas? Cami, Bill Gates. recuérdame el nombre del hombre. Bill Él Gates. está metido ahí con las Naciones Unidas y con la entidad de la salud, ¿sí? Más el Papa, o sea, ¿por qué él está metido ahí? Yo he escuchado unos documentales sobre el tema, ¿no? Vaya a Sí, ver si no, la identificación no sea con el celular, ¿no? La identificación es poner el celular y ¡tic! Te escanean el código, ¿no? sí, sí. Pero si Pero el hoy, cuento es, pero el cuento es, óyeme, tú eres adventista, tú guardas el sábado, ahí es donde está el gran meollo. ¿Sí me entiendes? Ahí es Sí, donde, señor, ese es el punto. no sé cómo se irá a llevar eso. O sea, pero si nos ponemos a mirar realmente, vea que no está lejos saber quién puede comprar y vender. Si fuéramos a mirar eso realmente, ¿no? No está lejos eso. Si, por ejemplo, ahora usted va a comprar un carro y si usted está reportado, si usted ya sabe que está reportado o no, si nomás en eso ya sabemos. Ahora, ¿cómo será si tiene el control el gobierno? El gobierno puede tener el control de toda la persona que hace, si no hace, si haces, ya puede hacer eso, ¿no? Pero eso ya es ya irnos más lejos. Lo importante es conocer que Cristo nos está guiando y nos está mostrando el camino para ese caso, ¿no? sí, así es. Sí. Hoy Sí, se sabe si usted está reportado o no, ¿cierto? Usted va a sacar un No, carro, y le dice está reportado o no, ya lo saben. Entonces, no, sencillo. Si tú estás buscando un carro en internet, inmediatamente
los concesionarios enseguida te mandan propaganda sin tú haberlos llamado. ¿Cómo se enteran? No sé cómo es el cuento, Camilo debe saber. No, ya, cualquier navegador, por ejemplo, cuando ustedes se meten a buscar algo no sé, en un Google Chrome, ya el navegador obtiene pues datos suyos, ¿sí? Es decir, ya los tiene. Y esos, de hecho, han habido problemas con Google, bueno, Apple no ha tenido tantos, pero ese tipo de problemas en torno a la información que obtienen. O sea, hoy en día es bastante sencillo o más sencillo comprender cómo esto podría pasar. Pero mi llamado, digamos que tiene que ser volver al punto principal y es, miren, hoy, y más hoy en días de coronavirus hay especulaciones por todo lado, ¿no? Por ejemplo, ¿quién creó el coronavirus? ¿Ustedes creen que Dios si Dios hubiera creído que eso era importante para nosotros, no lo hubiera revelado? Sí, pero no lo reveló. Entonces, como no lo ha revelado, entonces ir más allá de eso, pues no podemos ir más allá de eso. Pero sí hay una norma aquí, digamos, en el estudio de la Biblia, y es confiar en lo que está revelado, permitir definitivamente que el Espíritu Santo pueda ser el que nos guíe en el estudio. Conozco muchas personas que hoy están cayendo de la fe, básicamente porque han ido mucho más lejos de lo que la Biblia quiere decir. Entonces vamos a hablar de los jesuitas, vamos a hablar de si en la iglesia hay jesuitas. Mire, Dios no nos ha llamado a ir tan al fondo, ¿sí? Dios nos ha revelado una verdad que tiene que ver claro, con esto que estamos leyendo, pero si se dan cuenta, esto que estamos leyendo tiene que ver con el amor de Cristo. Mi llamada no es obviamente que no nos hagamos las preguntas, las podemos hacer completamente y podemos imaginar cómo podría ocurrir eso y podremos tal vez de pronto hablar en torno a eso, pero no podemos volver eso nuestro punto de estudio, ¿sí? Ni los jesuitas, Oye, ni Cami, el COVID. Ajá. Sí, señor. Cami, pero en la Biblia se habla de peste. Claro. Sí. La Biblia se habla de peste. Sí, pero no no habla propiamente la palabra coronavirus, ¿no? Pero se habla de peste. Sí. ¿Ah? Pero mi punto es más allá, es decir, muchos dicen que el COVID estaba allí en la Biblia. Claro, pues obviamente está cuando la palabra pestes, pero eso quiere decir que puede hasta terminar y puede venir otra muchos más años allá, ¿sí? Pero muchos dicen, ya está entonces. Aló, lo perdía. Bueno, voy a orar y después de orar creo que pues podemos, el que quiera seguir preguntando ahí, para pues que los que se quieran ir también. Vamos a orar. ¿Listo? Alguien que nos ayude. Le diría a Ariel, pero es que tiene como mala comunicación. O si quiere Ariel nos puede ayudar en la oración para... No, pues yo lo que voy a hacer es que voy manejando, pero me escucha bien. No, es que se escucha regular. Listo, ¿sí? Vamos a pedir... No, se escucha regular. Pidámosle a Carolina. ¿Cuál? ¿Heredia? Sí. No hay otra. Creo que había escuchado otra. Ella es la única. Oremos. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por este estudio que Camilo prepara con tanto devoción, que permite, por favor, que estos mensajes se queden grabados en nuestro corazón. Permítenos entenderlo porque son los tiempos que necesitamos conocer para ubicarnos en la historia y de esta manera poder reconocer cuando hay algún error y cuando necesitamos apartarnos de caminos errados. Por favor, guía a nuestras familias y permítenos ser luz para ellos y para nuestros amigos. Conduce a tu pueblo por el sendero que nos lleve hacia la Canaán celestial y ayúdanos a prepararnos y recibir tu Santo Espíritu. Permítenos descansar, tener una linda noche y poder disfrutar de estas preciosas horas de sábado. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. 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 Muchas gracias, Caro. Gracias.